Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, hablábamos de la semana pasada, el capítulo 15, en donde Samuel habla con Saúl y Saúl es desechado de parte de Dios por no obedecer, ¿no? Y hablábamos muchas veces de cómo nosotros necesitamos obedecer al Señor, necesitamos obedecer su palabra, pero terminábamos viendo que tanto Dios como Samuel están tristes, y principalmente Samuel, porque Dios lo ha desechado, ha puesto duelo sobre Saúl, pero Samuel está triste, y lo veíamos en el versículo 35 que acabamos de ver en nuestro resumen, ¿no? Samuel lloraba a Saúl, y en el capítulo 16 comienza un tiempo después. No es específica la Biblia sobre cuánto tiempo después ha pasado de esta última vez que se vieron tanto Samuel como Saúl, pero nos dice que dijo el Señor, versículo 1 del capítulo 16, dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Vamos a detenernos en este primer versículo, y algo bien interesante aquí es ver cómo está Samuel. Samuel está triste, está llorando, está endechando a Saúl. Y lo que pasa es que muy probablemente Samuel se siente triste porque él recuerda que el pueblo de Israel ha desechado a Dios, ha desechado a Samuel como juez por poner un rey. Y Samuel ha decidido guiar a este rey. Dios lo está utilizando para hablarle a este rey, para guiarle como profeta. Y vemos que cuando hay reyes, hay profetas en el pueblo de Israel que les instruyen en la palabra. Y entonces Samuel está triste por él, pero también muy probablemente, como vamos a ver el día de hoy, está triste porque la relación se rompió de tal forma que Saúl persigue a Samuel. Saúl ya no confía en Samuel, está en contra de Samuel, está en contra de Dios, que esperábamos, ¿no? Estar en contra de también el representante de Dios. Y entonces se debe de sentir traicionado, se debe de sentir lastimado, debe de sentir que su mundo está vuelto de cabeza, y entonces él está llorando delante de Dios, ¿no? Y Dios lo está viendo. Y a mí me encanta esta parte porque si nosotros lo pensamos, muy probablemente hemos caminado ya por ahí, ¿no? En donde alguien en nuestra familia nos ha lastimado, nos ha traicionado, donde alguien en el trabajo, personas en las que confiábamos, alguna amistad, probablemente en el matrimonio, alguien te ha lastimado tanto y te sientes tan dolido. Y probablemente el día de hoy alguien de nosotros está pasando por eso, ¿no? Y está llorando por las cosas que pasaron, porque pusiste de ti, porque intentaste servir, intentaste dar, pero las situaciones que han sucedido no fueron las mejores. Y sigues llorando. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando estamos así? Bueno, lo primero que tenemos que ver es la ventaja que tiene Samuel. La ventaja que tiene Samuel es que Dios está presente cuando él está llorando. Dios está viéndolo, Dios conoce su corazón, conoce sus sentimientos. Y él, como profeta de Dios, como juez, como un hombre que desde niño fue ofrecido al Señor, tiene esta relación con él. Y entonces Dios le habla, ¿no? Y aquí vemos la importancia de tener una relación con Dios. En medio de los momentos difíciles, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de ese sentirse traicionado, lastimado, lo que está a punto de suceder con Samuel
es que Dios le hable y le dé sentido y ponga todas las cosas en su lugar dentro de la vida de Samuel. Y es lo mismo que tú y yo el día de hoy tenemos como ventaja, que el día de hoy tenemos al Espíritu Santo morando con nosotros, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la oración y que Dios escucha cómo estamos y sabe cómo están nuestros corazones. Entonces, Samuel está llorando por Saúl, por lo que ha pasado, probablemente también por el pueblo de Israel, pero Dios le está dando ya una solución, ¿no? Y entonces le dice, ya no llores. Y tal vez muchas veces lo que ha pasado en nuestras vidas es que al sentirnos desilusionados, y vamos a poner de ejemplo cuando te sientes desilusionado de una congregación, ¿no? Cuando te sientes desilusionado por una traición en medio de la iglesia, por un líder, por un pastor, probablemente tú estás diciendo, no, yo ya no quiero nada en la iglesia porque en esta congregación me han lastimado. Debemos de ver que Dios tiene algo para nuestras vidas y que nos llama. Y en este caso, Dios llama a Samuel y le dice, ven y te enviaré, ¿no? Y esa es una parte hermosa porque entonces Dios nos llama a cuando estamos heridos, cuando estamos lastimados, cuando nos sentimos mal, cuando estamos totalmente tristes y en depresión, a ir a Él. Y eso es algo que tú y yo tenemos como una herramienta, pero también podría decirse casi como una obligación. Ir a Dios, porque ya no estamos solos, porque nosotros no nos movemos solos. Y Samuel no se movía solo y entonces Dios le dice, ven y te enviaré. ¿Sabes? Muchas veces las experiencias que nos han dolido, que nos han marcado, sirven para el plan de Dios. Y Dios va a utilizarlas y Dios va a ordenarlas para cosas buenas en nuestras vidas. Y eso es lo que va a pasar. Entonces le dice, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, ¿no? Entonces, ya no llores por eso que salió mal, ya no llores por eso que te ha dolido tanto, por esa persona que te traicionó, aunque tú diste lo mejor, ya no te sientas atacado, porque yo estoy contigo y te voy a proveer de algo bueno, ¿no? Y entonces le dice, llena tu cuerno de aceite. ¿Para qué? Para ir y ungir al nuevo rey. Entonces lo envía a Isaí de Belén. Belén es un lugar que históricamente para los israelitas tiene mucho significado. Lo hemos visto ya con anterioridad y el nombre Belén significa casa de pan. Y probablemente la acotación es poco común, pero es bien interesante ver que de Belén es David y nosotros sabemos que la profecía sobre el rey eterno era que nacería en Belén de Judá, ¿no? En esta casa de pan. Y es hermoso cuando tú y yo exploramos en los evangelios porque Jesús dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Entonces, de la casa de pan viene el pan de vida. Y entonces vemos que Dios está orquestando no solamente algo nuevo en la vida de Samuel, sino que está orquestando la salvación para la eternidad a través de su hijo y a través de la descendencia de David. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos encerrados en el dolor, en la tristeza, cuando tenemos que voltear a ver a Dios y escucharle, ir a Él y Él nos enviará. Versículo 2 dice que Samuel le contestó, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará o me mataría. El Señor respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Vamos a detenernos ahora en estos dos versículos y vemos la preocupación de Samuel. Era algo que yo les decía hace rato, ¿no? Samuel está llorando por un hombre que le ha traicionado y un hombre que le está atacando. Samuel ha seguido orando a Dios probablemente por la vida de Saúl. Y esto es un ejemplo para nosotros. Cuando ya estamos caminando en el Señor,
Muchas veces seguimos con dolor, con rencor, con frustración, con depresión, y no hemos ido al Señor. Y en este caso, Samuel sabe que Saúl lo quiere matar, pero Samuel ha intervenido por Saúl en diferentes ocasiones y es una tarea que nos toca a nosotros, intervenir por las personas que están a nuestro alrededor, aun cuando nos han lastimado. Y probablemente uno de tus hijos, probablemente tu esposa, tu esposo, probablemente un compañero de trabajo, de escuela, probablemente alguien en la congregación te ha lastimado, o en una iglesia, en alguna congregación dentro de la iglesia del Señor, te ha lastimado. Y nuestro corazón debe de ser muy similar al de Samuel. Orar por las personas para que el Señor tenga misericordia de ellas, no atacarles. Y entonces vemos en esta parte que Dios le da la solución a Samuel, ¿no? Y le dice, bueno, pues entonces toma contigo una becerra y di a ofrecer sacrificios al Señor he venido. Y entonces invitas también a Isaí al sacrificio y yo te he de guiar en lo que has de hacer. Es bien interesante esta parte porque si nosotros nos ponemos a pensar, lo que Dios le está pidiendo es confiar en Él. Le está diciendo, mira, haz esto, confía en mí y yo te guiaré. Muchas veces nuestros corazones están dolidos y no queremos oír al Señor o no queremos obedecer lo que el Señor nos está guiando. En este caso vemos cómo Dios manda a Samuel y Samuel escucha y decide confiar en el Señor. Decide continuar confiando en Dios a pesar de lo que ha pasado. Y entonces, versículo 4 nos dice que hizo pues Samuel como el Señor le dijo, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y es que con todo lo que había estado pasando en los años anteriores, con cómo se rompió la relación entre Saúl y Samuel. Y de hecho, la última vez que Samuel ofició en público, vimos que él mató a Agag, el rey de Amalek, que lo cortó en trozos. Entonces, ellos saben la situación política, ellos saben que tanto Samuel como Saúl en este momento son enemigos, que Saúl busca matar a Samuel y el pueblo de Israel dice, híjole, bueno, los de Belén dicen, ¿qué tal si hemos hecho algo malo y viene a enjuiciarnos Samuel? ¿Qué tal si viene para que hagamos una revuelta militar en contra de Saúl? Y le preguntan, ¿no es pacífica tu venida? Y vemos también en esta parte que muchas veces hay personas que van a preguntarnos ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo vienes? ¿En qué son bienes? Y Samuel responde en el versículo 5, sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Esta parte ya lo hemos visto en Levítico, hemos visto cómo se llevaban estos sacrificios y lo que podemos ver es que es un sacrificio de paz, ¿no? A mí me encanta esta parte porque lo que estamos viendo es que Dios está diciendo, ve y haz una reunión con el pueblo de Belén y enséñales que yo estoy cerca de ellos. Ellos salen con miedo y el Señor lo que quiere decir es, yo les traigo paz, yo quiero que hagan un sacrificio de paz, un banquete en donde puedan comer conmigo. Y es bien interesante porque lo puedes leer y puedes decir, es un pretexto para que Samuel pasara desapercibido delante de la guarnición de Saúl. Pero no es así. Dios está preparando todo y está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan, quiero tener una relación con ustedes y quiero guiarlos y quiero poner un rey, ya no conforme a sus expectativas, sino quiero poner un rey conforme a las mías, un rey que realmente sirva para amar y cuidar al pueblo. Y esto, cuando lo pasamos a nuestras vidas, debemos de verlo y pensar, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos habla en medio de la tristeza, del dolor, del desánimo y nos dice, hey, yo quiero que sepas, yo tengo paz contigo
y quiero poner mi rey en tu vida. Y ese rey eterno es Cristo mismo, ¿no? El que nos guía, el que nos ama, el que se dice a sí mismo, yo soy el buen pastor, ¿no? Y esta parte es bien importante entonces, porque Dios nos invita a sentarnos a su mesa, a tener paz con Él, pero también lo que pide Samuel es importante el día de hoy para nosotros, porque lo que les dice Samuel es, bueno, vengo a ofrecer un sacrificio de paz con Dios, pero necesito que ustedes se santifiquen y vengan conmigo al sacrificio, ¿no? Y esa parte es importante en nuestras vidas, porque entonces Dios te pide, santifícate, apártate para Dios, ¿no? ¿Y qué implicaba cuando nosotros vimos en los sacrificios el santificarse? Implicaba que el pueblo, las personas que iban a participar, los sacerdotes y las personas que llevaban los sacrificios, tenían que lavarse, tenían que lavar sus vestidos, no podían ir sucios, ¿no? Y el Señor lo que está diciendo es, purifíquense y aparten este tiempo y vístanse de la mejor forma para estar conmigo. Y no solamente en lo físico, sino que nosotros hemos visto ya en Efesios que debemos de revestirnos de Dios, revestirnos del nuevo hombre sin vicios, ¿no? Y Dios es lo que pide. ¿Quieres tener una relación conmigo? Ven, santifícate y camina conmigo al sacrificio. Velo, ¿no? Y una parte interesante acá es que Samuel santifica a Isaí y a sus hijos a la forma levítica para los sacerdotes, pensando que va a ungir a uno de ellos, ¿no? Y entonces los llama al sacrificio y en el versículo 6 dice que aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante del Señor está su ungido. Me gustan mucho los nombres que van a salir el día de hoy para los hijos de Isaí. Eliab significa mi Dios es padre, ¿no? Y es el hijo mayor de Isaí. Entonces, Isaí entendía muy bien, probablemente tenía relación con Dios, buscaba agradar a Dios y el nombre de sus hijos eran recordatorios de quién era Dios, ¿no? Y entonces el primer nombre es Eliab, mi Dios es Padre, y probablemente por lo que estamos viendo en el texto, por inferencia, podemos entender que Eliab era un hombre llamativo, ¿no? Un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre que cualquiera de nosotros podría decir, ah, es un hombre exitoso o es un hombre que tiene muchas capacidades. Y entonces Samuel lo ve y dice, ah, de cierto, delante del Señor está su ungido, ¿no? Y Samuel está viendo lo exterior. Y aquí vemos que Samuel es un hombre que también falla. Y eso me lleva a pensar que muchas veces tú y yo podemos ver cosas exteriores, ¿no? Y fallar. Podemos empezar a ver, ah, mira, debe de verse así, una persona que ama a Dios en los domingos debe de verse con cierta forma, con ciertos vestidos, entre más grande lleve su Biblia, seguramente es más santo, pero en realidad debemos de ver lo que Dios le va a contestar a Samuel mientras él está pensando, ya encontramos al ungido, al nuevo rey, estoy viendo lo físico, como lo vieron con anterioridad cuando Saúl fue ungido, porque eso era lo que buscaba el pueblo de Israel. Y ahora Dios le va a decir en el versículo 7 lo siguiente. El Señor respondió a Samuel, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón, ¿no? Y aquí entonces vemos que no es lo que en general podríamos estar viendo de las personas. No, no es lo exterior, no es aquellas cosas que el día de hoy tú y yo podríamos llamar exitoso, ¿no? Porque muchas veces vemos vamos al ejemplo, ¿no? De una congregación. Muchas veces vemos una congregación grande con un equipo de sonido
genial, con un grupo de alabanza perfecto, con una predicación llamativa, pero probablemente en esas iglesias no se esté buscando a Dios tanto como en una iglesia pequeña, ¿no? Y no lo estoy diciendo porque nosotros seamos una congregación pequeña, porque probablemente también hay quien diga, no, las congregaciones grandes no, porque son impersonales, ¿no? Pero la realidad es, y en esa congregación grande probablemente buscan a Dios, ¿no? Lo que yo quiero decirte es, lo que tú y yo muchas veces vemos como situaciones de éxito, tener un buen trabajo, Dios lo ha bendecido, seguramente ha sido muy fiel a Dios. Pues no necesariamente, ¿no? O una situación económica o una situación familiar, no necesariamente es que las personas estén bien con Dios, simplemente es que les ha ido bien. Y entonces Dios nos pide que no veamos lo exterior, como se lo pide a Samuel. No, no es Eliab, a pesar de que se ve grande, a pesar de que se ve fuerte, a pesar de que es alto, a pesar de que probablemente sea guapo. No, no es, ¿no? Y eso nos lleva también a pensar en cómo elegimos relacionarnos, ¿no? Para un soltero, para una soltera, ¿no? Hay una canción que habla sobre cuando alguien va a buscar a su pareja, ¿no? Y su mamá le dice, no la busques muy bonita porque al paso del tiempo se le quita, busca amor, ¿no? Una canción bastante vieja, pero la realidad es esa. Muchas veces nos impacta lo exterior, pero nosotros debemos pedir al Señor poder ver lo que Él ve de las personas. Porque si nada más nos quedáramos con la primera impresión, probablemente las cosas serían engañosas en nuestras vidas. Y lo mismo en las situaciones. Entonces, Dios dice que Él ve el corazón, ¿no? ¿Y qué es lo que hay dentro de nuestros corazones? Según lo que entendían los judíos, bueno, pues están nuestras emociones, sí, pero también está nuestro razonamiento, también está nuestra voluntad. Entonces, Dios lo que ve es cómo pensamos, cómo vivimos, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y por eso es bien importante decirle, Dios, déjame ver las cosas como tú las ves con las personas. Tal vez cuando te has sentido atacado en la iglesia, tal vez cuando te has sentido menospreciado, eh, pídele a Dios eso, ¿no? Ahora, una pregunta entonces aquí que se me hace bastante fuerte y peligrosa para nosotros es, si Dios ve los corazones, ¿qué está viendo en el mío? Porque puede ser que tú y yo nos estemos comportando de una forma correcta y recta delante de personas, pero delante de Dios nuestro corazón no esté bien. Y entonces debemos recordar, Dios ve el corazón. Dios no ve que también me estoy viendo al dar, al servir. Dios ve que también me veo cuando hago las cosas con un corazón obediente a Él, con un corazón como para el Señor. Y aquí hay algo bien importante. Muchas veces cambiar lo exterior es bien sencillo. Cambiar patrones de conducta es muy sencillo, a pesar de que cuesta trabajo, ¿no? Si alguien te dice, no me gusta cómo me hablas, y tú dices, ok, voy a intentar cambiar eso, voy a mejorarlo, y cada vez que vas a hablarle mal a esta persona, recuerdas eso y dices, no, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, y te acostumbras. Pero si tu corazón sigue albergando odio, si tu corazón sigue, de tu corazón, de tu mente, siguen surgiendo ideas y problemas, entonces tienes que llevarlo al Señor, porque el Señor está viendo nuestro corazón y Él es el único que puede transformarlo. Aún los cambios físicos y estéticos son sencillos de hacer, ¿no? Por ejemplo, alguien probablemente nació con una nariz redonda, chata, y no le gusta, ¿no? Y entonces va y consigue un cirujano plástico y le arregla la nariz a su gusto. Pero en el corazón no hay nadie que pueda transformar nuestro corazón.
Puedes ir al psiquiatra, al psicólogo, puedes ir a diferentes cosas, puedes meditar, pero si Dios no transforma nuestros corazones, nadie va a poder hacerlo. Entonces, si tú conoces cosas que están mal en tu corazón, es tiempo de que se las entregues a Dios y le digas, Señor, transforma mi corazón, porque Él sí lo ve. Puede ser que el pastor no lo vea, puede ser que tu esposo, tu esposa no lo vea, puede ser que tu familia no lo vea, pero Dios lo está viendo. Y Dios quiere transformar nuestros corazones a corazones conforme al suyo, con forma del suyo, ¿no? Y eso a mí me encanta, saber que está esa oportunidad. Dios quiere que mi corazón tome la forma del suyo, una forma de corazón que ama, una forma de corazón que perdona, una forma de corazón que pide al Señor y que busca al Señor. Versículo 9 dice que entonces, ya después del primer hijo, pues Isaí llama a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Abinadab significa mi papá es noble o mi Padre celestial es noble, ¿no? Y les decía yo, a mí me encantan los nombres que vemos acá, porque entonces vemos que Isaí entendía, mi Padre es Dios, y ahora vemos, mi Padre Dios, mi Padre celestial es noble, ¿no? Y ve la nobleza de Dios, pero a pesar de ser alguien también probablemente con ciertos aspectos benéficos en lo físico, es desechado. Y luego, verso 9, hizo pasar Isaías Sama, que significa el Padre escucha, y le dijo Samuel, tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. No, han pasado 7 hijos de Isaí. Debió de haber llevado a todos sus hijos. Y es una familia bastante grande, si nosotros lo pensamos, ¿no? Porque son 8 hijos varones y vamos a ver que son 3 hijas. Entonces, es una familia muy grande y probablemente David, bueno, no probablemente, David es el menor de los hijos. Y entonces, David, algunos historiadores como Flavio Josefo, dicen que tendría aproximadamente unos 10 años. Hay otros historiadores que dicen que muy probablemente andaba por los 12 o 15 años en ese momento. Pero David, que por cierto todavía no es mencionado aquí, vamos a ver que no es tomado en cuenta. No es alguien que pueda decirse, ah, mira, es llamativo, es fuerte, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Simplemente no es tomado en cuenta ni por su padre ni por sus hermanos. Y me encanta también esto, ¿no? Porque entonces Isaí lleva a 7 de sus hijos, pero ninguno es. Y Samuel está seguro de que un hijo de Isaí va a ser rey. Y entonces en el versículo 11 le dice Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Y por qué me encanta esto? Porque debemos recordar, ellos se van a sentar a la mesa a comer del sacrificio de paz que fue a hacer Samuel. Y Isaí pensó que no era importante que su hijo menor estuviera ahí, tal vez por la edad, tal vez porque pues al final es el más chico, ¿no? Y si tú eres miembro de una familia grande, probablemente has visto, ¿no? A los mayores los papás los educan, a los de en medio los papás todavía les alcanzan las fuerzas para educarlos, pero a los últimos muchas veces ya son los hermanos mayores los que están cuidándolos, ¿no? Los que están guiándolos, porque las fuerzas de los papás han decaído. Y entonces manda a llamar Samuel a este último de los hijos, a este octavo hijo, y le dice, ¿no? No vamos a comer,
hasta que Él venga. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que Él venga. Y probablemente en muchas ocasiones nos ha tocado también sentirnos así, como los relegados, los que otros no ven o los que dejan atrás. Pero algo que me encanta ver en esta parte es que cuando Samuel le pregunta a Isaí si tiene otro hijo, Isaí le dice, bueno, pues sí tengo uno, ¿no? El menor, el que ella ahorita está apacentando las ovejas. Su labor es apacentar las ovejas. Y esto lo hemos visto en otros momentos, que la labor de los pastores era una labor mal vista para el pueblo de Israel. No era la labor llamativa, no era la labor más reconocida. ¿Por qué? Porque era una labor sucia, una labor que implicaba muchas veces llenarse las manos de sangre cuando las ovejas daban a luz, porque le ayudaban a las ovejas. Era una labor de estar con el rebaño, de oler a borrego. Era una labor difícil. Y entonces pues era una labor dada para la gente de bajo rango, o así se entendía, ¿no? Y muchas veces probablemente tú y yo nos hemos sentido así, ¿no? Como dejados de lado, como, mira, a mí no me voltean a ver, pero esta parte es hermosa. Dios voltea a vernos. Dios sabe quién eres tú, Dios conoce tu corazón y Dios sabe que David, que hasta este momento no se ha mencionado así, Dios sabe que tú y yo, como Él, estamos amándole. Porque en medio de esos días y esas noches cuidando las ovejas, Él estaba obedeciendo a su Padre y Él estaba siendo preparado. Fíjense, todo este tiempo en el que Saúl estuvo reinando, Dios estuvo preparando a este niño, a este adolescente, para lo que vendría adelante. Y lo estuvo preparando a través de la obediencia y el cuidado de las ovejas. Y es importante entender que para los pueblos en la antigüedad, la labor del rey era también tomada como la labor de un pastor, ¿no? Un pastor que cuida las ovejas de los enemigos, un pastor que alimenta las ovejas, un pastor que cuida las ovejas cuando se lastiman, que las venda, que las sana si se enferman. Entonces, curiosamente, Dios va a elegir a alguien pequeño, a alguien con un trabajo no muy llamativo, pero lo va a elegir porque es conforme a su corazón, porque Dios lo va a educar y va a buscar que Él guíe al pueblo a través de obedecer a Dios. Y ya lo ha venido anunciando desde antes, ¿no? Yo levantaré un rey conforme a mi corazón, ya le había dicho a Samuel. Entonces, esta parte es importante porque aun cuando otros no te tomen en cuenta, haz lo que el Señor te ha mandado hacer. Y en su tiempo el Señor te pondrá en el lugar correcto, ¿no? Y entonces vamos al versículo 10, perdón, versículo 12, dice que envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor le dijo, levántate y úngelo, porque este es, ¿no? Este es. Y me encanta esta parte porque vemos que entonces él tampoco es feo, ¿no? Este jovencito no es feo, pero este joven no está siendo tomado por su físico, no está siendo visto por su aspecto, sino por lo que hay en su interior. Y nosotros podemos recordar que el Señor es el que puede hacer que nosotros seamos hermosos. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? ¿Y qué corazón más alegre que el corazón que confía en el Señor? ¿No? Y entonces vemos acá que Dios le dice, es Él, levántate, úngelo, ¿no? Y verso 13, Samuel toma el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos
Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vemos esta parte. Samuel se levanta, toma el cuerno del aceite y lo unge. David va a ser ungido en 3 ocasiones distintas. La primera ocasión en que es ungido es en esta. Justamente en esta, David va a ser ungido por Samuel, pero es una unción privada. Si nosotros nos damos cuenta, esta elección no es pública, es con su familia, es íntima y nadie más la va a saber. Es un niño, un joven, un adolescente, y Dios está derramando a través de Samuel el aceite, declarando que Él es rey sobre Israel. Ya no es delante de Dios, ya no es Saúl. Delante del pueblo, Saúl sigue siendo rey, pero delante de Dios, ahora es David, el que va a reinar sobre el pueblo de Israel. ¿Qué significa David? Amado de Dios. Y eso es lo que tú y yo somos el día de hoy. Somos amados de Dios. Somos llamados nosotros a tener cuidado de otros, a obedecer al Señor. Y al igual que David, nos falta crecer, nos falta madurar, nos falta conocer a Dios. Pero Dios quiere usar nuestras vidas y transformar nuestros corazones a un corazón conforme al suyo. Y en el momento en el que Samuel está vaciando el cuerno del aceite de la unción sobre David, vemos que dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Esta parte es súper interesante porque ya lo habíamos visto en el libro de los jueces. En algunos jueces viene el Espíritu de Dios en un momento hacia ellos, se derrama y el Espíritu actúa sobre ellos poderosamente y después el Espíritu se va. Pero en la vida de David, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no se va de él. De hecho, más adelante vamos a verlo, cuando David peca, una de las peticiones, o la petición, mejor dicho, que David tiene delante de Dios es: no se aleje de mí tu Santo Espíritu, porque ya había visto lo que sucedía cuando el Espíritu de Dios se aleja de la vida de un hombre, y lo había visto con Saúl. Había visto lo que le pasó a Saúl, y entonces David entendía, y por lo tanto él dice: yo no quiero que tu espíritu se aleje de mí, y se arrepiente de su pecado. Y él va a ser guiado para pastorear al pueblo de Israel. Él va a ser guiado para guiar al pueblo, pero también él va a poder escuchar a la dirección del Señor y él va a poder actuar obedeciendo a Dios. Y lo vemos, pequeño, despreciado aún por su familia. Su padre ni pensaba en él. Él no fue purificado. Él no fue lavado, él no llegó con vestidos limpios, él llegó con los vestidos oliendo a oveja, a campo, y lo que vemos es un reflejo de lo que más adelante sería Jesús. Jesús no llega vestido de una forma extravagante, Jesús no llega como un rey, Jesús llega en humildad, ¿no? Y entonces vemos lo que Dios también quiere de nosotros. Estamos viendo, Dios quiere que si alguien te ha lastimado, alguien te ha traicionado, te has sentido triste, has estado llorando durante mucho tiempo por las cosas que sucedieron, te levantes y vayas a Él, como lo hizo Samuel, ¿no? ¿Hasta cuándo llorarás? Levántate y ven para que yo te envíe. Y el Señor quiere enviarnos a dar las buenas noticias, a invitar a otros a la mesa del Señor, como lo va a hacer Samuel, aún con temor de su vida, aún teniendo miedo de: ay Dios, y si Saúl me encuentra, me va a matar. Pero lo hace en obediencia a Dios, confiando en que Dios está con él. Y ese mensaje, esas buenas nuevas que está llevando Samuel,
no solamente van a ser para la familia de Isaí, no solamente es para el pueblo de Israel, no solamente es para David, sino que está tomando forma ya el proceso de salvación que Dios iba a utilizar a través de la vida de David y de su descendencia. Y lo mismo puede pasar contigo. Tú no sabes cuánto Dios puede utilizar tu vida para cambiar la vida de otros y su descendencia, pero debes de levantarte. Pero es que me traicionaron, pero es que en la iglesia me trataron mal, pero es que las personas no me escuchan. Levántate y ve a Dios. Lleva tu corazón, lleva tu tristeza. El Señor quiere usar nuestras vidas. Oye, pero a mí yo ni enterado estaba de que alguien más o de que estaban buscando a alguien que sirviera, alguien que pudiera organizar algo. A mí me habían dejado cuidando las ovejas y yo estaba haciéndolo. Sí, haz lo que el Señor te ha mandado hacer, porque el Señor va a usar tu vida a su tiempo y el Señor te va a ungir. Probablemente te has sentido despreciado y desechado. El Señor eso fue, despreciado y desechado. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero aún en eso, el Señor usó todo lo que había pasado en su vida para su gloria y para bendecirnos. Y lo mismo puede hacer con nosotros. Oye, pero ni mi familia física, ni mi familia en la congregación está pensando en mí. El Señor está viendo tu corazón, está pensando en ti y en su tiempo usará tu vida. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Vivir haciendo lo que el Señor me ha pedido hacer. ¿Qué pasó con Saúl? Fue desechado por no obedecer a Dios. Versículo 14, y vamos a cerrar el día de hoy por acá. Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Vemos el contraste. El espíritu de Dios derramado en la vida de David, que va a estar durante toda su vida, a pesar de que David peca, a pesar de sus errores, pero David se arrepiente. Y en cambio con Saúl, un hombre que no se arrepiente delante de Dios, un hombre que cada vez que puede muestra que las cosas son por él. Y cuando el Espíritu de Dios se aleja de Saúl, lo que va a pasar es que un espíritu malo le atormenta. No es que Dios haya enviado un espíritu malo, simplemente es que Dios alejó su gracia de él. Y entonces, al dejar que Saúl hiciera lo que él quería, Saúl ha recurrido o ha caído ahora en ser atormentado por las cosas, ser atormentado por lo malo. Y vamos a ver más adelante, porque hoy no se acaba la historia de Saúl, y vamos a ver cómo las decisiones que Saúl toma alejados de Dios son malas. Es triste. Y cómo las decisiones que David toma guiado por Dios son decisiones que sirven para engrandecer el reino. Y ahí están las dos opciones. Podemos ser como Saúl, podemos ser como David. Y también, si hoy estás triste, acuérdate, Dios te escucha y Dios quiere transformar nuestras realidades, como en el caso de Samuel. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.